Bienvenidos. Hoy vamos a ver válvulas y coeficiente de Joule-Thomson. Cuando estudiamos los dispositivos del sistema abierto permanente, vimos que la válvula era el más sencillo de todos. Justamente era un dispositivo mecánico con el que se podía iniciar, detener o regular la circulación de un fluido. Eso se lograba a través de una válvula ajustable, por ejemplo una válvula de asiento, un tapón poroso o la reducción de la sección a través de un tubo capilar. Entonces, cuando se produce la reducción de la sección, en este lugar tenemos una turbulencia. Pero si nosotros elegimos el volumen de control de manera tal de tener un flujo estable y un estado estable, tanto en la entrada como en la salida, podemos aplicar el primer principio de la termodinámica, que nos dice la entalpía de entrada más la energía cinética de entrada más la energía potencial de entrada es igual a la entalpía de salida más la energía cinética de salida más la energía potencial de salida. Eso nosotros lo denominamos metaentalpía. Quiere decir que es la entalpía con un apóstrofe representa la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Sin embargo, como ambas energías, cinética y potencial, son 1000 veces inferiores en su valor, su magnitud, que la entalpía, las vamos a no considerar y entonces nos queda que la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Por otro lado, el fluido atraviesa la válvula de forma tan rápida que no da lugar a la transferencia de calor, por lo que decimos que las válvulas son adiabáticas. Si las válvulas son adiabáticas, no nos queda otra que la entropía de salida sea mayor a la entropía de entrada, porque sí o sí la válvula va a tener que ser irreversible. Entonces, como conclusiones importantes, una válvula va a tener a sufrir, el fluido que atraviesa una válvula va a llevar un proceso adiabático e irreversible. Nosotros decimos que la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Sin embargo, el fluido que atraviesa una válvula no sufre un proceso isentálpico, porque no sabemos lo que está pasando adentro del volumen de control. Solo sabemos en la entrada y en la salida. Supongamos que con la válvula va a atravesarlo un gas ideal. Si pasa un gas ideal, puedo reemplazar a la entalpía por Cp, temperatura de entrada, y a la entalpía de salida por Cp, temperatura de salida. Nótese que no pongo las referencias, porque si escribo la referencia aquí a la entrada y la referencia a la salida, como son iguales, se cancelarían. Si el Cp es el mismo, obviamente, entonces no nos queda otra que para un gas ideal la temperatura de entrada sea igual a la temperatura de salida. Y habíamos visto que la entropía de salida tenía que ser mayor a la entrada. En un diagrama ES dibujé las dos isobaras, son exponenciales, como habíamos visto, y crecen en el sentido hacia arriba. O sea, la presión de salida es menor que la presión de entrada. Marco el punto de entrada, que tiene una temperatura de entrada y una presión de entrada y una entropía de entrada. Y un punto de salida que tiene la misma temperatura que la entrada, pero una presión más baja y por consiguiente una entropía más grande, porque se tiene que cumplir lo que habíamos visto del segundo principio de la termodinámica. Ahora bien, el paso del estado E a S, o sea, de la entrada a la salida, es irreversible. Lo dibujé como líneas de punto que están uniendo los puntos de entrada y salida. Justamente, como es irreversible y es adiabática, claramente aquí el área que queda conformada no es calor. ¿Qué pasa si un vapor atraviesa la válvula? Si es así, no puedo saber exactamente qué valor tiene la entalpía de entrada y la entalpía de salida va a ser el mismo, pero exactamente no puedo decir el valor. Lo que puedo hacer es dibujar un diagrama TS y marcar la isobara
de presión de entrada, la isobara de presión de salida, y saber que el punto de entrada y el punto de salida van a estar relacionados por una isoentálpica. Y las isoentálpicas en los diagramas TS, en la zona del vapor sobrecalentado, tenían esta forma. Y entonces lo que notamos en este diagrama, por ejemplo, que sí, que la temperatura de salida es menor que la temperatura de entrada, lo vemos, ¿sí? Pero no están relacionadas como en el caso anterior con un CP. Bueno, por supuesto, si quiero unir el punto de entrada y el punto de salida, tengo que poner unas líneas punteadas. ¿Qué pasa si atraviesa la válvula justamente un líquido saturado? Bueno, este sería un problema típico de aplicación en un equipo de refrigeración. Tenemos un refrigerante, un fluido frigorígeno, que se encuentra a 0,8 megapascales, en este caso es refrigerante 134A, en el estado de líquido saturado. Y bueno, está dibujado en el diagrama TS el estado de entrada de la válvula. Aquí. A la salida sabemos la presión de salida. Y sabemos que la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Y nosotros a eso sabemos que el camino, que va a ser irreversible, se va a dar a través de una isoentálpica. Y las isoentálpicas en un diagrama TS dentro de la zona bifásica se veían de esta manera. Por lo tanto, a la salida va a haber un título. Por eso me están pidiendo la calidad, que es lo mismo que el título, y la temperatura del refrigerante en esta condición de salida. Bueno, a la entrada, buscar en tabla el estado de líquido saturado a 0,8 megapascales, que no están anotados todas las propiedades en esas condiciones, y a la salida, lo único que conocemos es la presión. Pero como la entalpía de entrada es igual que la de salida, sabiendo la entalpía de entrada, sabemos que esa es la de salida por el primer principio, nos permite calcular el título, que en este caso da 0,34. Y ver de tabla la temperatura de salida, que es menos 22,32. De esta forma, con el título, con la presión, justamente si me encuentro en la zona bifásica, puedo calcular la entropía, que da 0,3836 kJ kilogramo Kelvin. Ahora, la generación de entropía, yo la puedo, para este caso en particular, expresar por kilos, porque no me dan el caudal másico en el problema. Y justamente esta generación de entropía tiene que ser sí o sí positiva. Y así lo es. Quiere decir que este proceso es posible. Por otro lado, nótese que la temperatura de entrada era 31,31 grados Celsius y la de salida menos 22,32 grados Celsius. O sea que la temperatura cae 53,63 grados Celsius. Bastante apreciable. Entonces, ¿para qué sirven las válvulas? Justamente una aplicación es bajarle la presión a un fluido. Por otro lado, podríamos controlar o conocer el título a la salida de un vapor utilizando un calorímetro de Peabody o de expansión, que lo voy a mostrar enseguida. O justamente como vimos el problema anterior, reducirle la temperatura en un ciclo, reducir la presión en un ciclo de refrigeración y también se va a reducir la temperatura. Y también el hecho de que baja mucho la temperatura me permite a mí licuar gases. Vamos a ver el calorímetro de Peabody o de expansión. Tengo un vapor que está fluyendo por una cañería y no conozco el título. Sé que se encuentra a una determinada presión porque puedo medirla, en este caso es 2 megapascales, pero no tengo ningún equipo que me permita medir el título. Si yo mido la temperatura y la presión en esta situación son dependientes una de la otra, o sea que no me va a servir absolutamente de nada. Por lo tanto, puedo hacer pasar el fluido, una parte de él, por un calorímetro de expansión. Lo que va a pasar es que
vapor se va a expandir a la presión atmosférica y solamente voy a necesitar un termómetro para medir la temperatura, porque la salida se va a encontrar en el estado de vapor sobrecalentado, siempre y cuando el título sea lo suficientemente grande que me permita ir a través de una isentálpica y poder relacionar los puntos. Entonces, para este caso particular, conocemos la salida, que era la presión atmosférica, 0,1 megapascales, y también conocemos la temperatura, 150 grados Celsius. El punto 2 de salida está claramente. Ahora, ese punto 2 de salida se tiene que vincular con el punto 1 a través de la entalpía. La entalpía en 2 tiene que ser igual a la entalpía 1. Yo la marqué con líneas de punto porque es irreversible, como habíamos visto recién. Entonces, en el estado 1 es fácil calcular el título, porque sabemos H' y H2' y podemos despejar el título. Cuando vimos las máquinas frigoríficas, habíamos visto que los ciclos frigoríficos, como unos círculos que tenían unas flechas en sentido contrario a las agujas del reloj, pero no habíamos visto los dispositivos que formaban parte del ciclo. Bueno, eso lo vamos a ver en una clase especial, pero a modo de resumen quería comentarles que en un ciclo frigorífico tenemos un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. Vamos a centrarnos en la válvula. Justamente en este ciclo me dan un ejemplo, que la válvula se va a expandir el fluido desde 800 kilopascales y 30 grados a la presión de 120 kilopascales y menos 25 grados. Ese cambio de temperatura se debe al disminuir la presión. Como dijimos, en el punto 3 y en el punto 4 que tenemos en la válvula, el proceso es irreversible y está marcado con líneas de punto, mientras que los evaporadores, el compresor y el condensador se pueden modelizar como procesos reversibles, como modelos. No hay manera de modelizar que la válvula sea reversible, siempre es irreversible. Por lo tanto, en un diagrama TS, el ciclo frigorífico siempre es irreversible, porque aunque haya uno solo de los procesos que sea irreversible, hace que el ciclo también lo sea. Coeficiente de Joule-Thomson. El coeficiente de Joule-Thomson es una propiedad, porque es la relación de propiedades. Es la derivada de la temperatura con respecto a la presión a entalpía constante. El coeficiente de Joule-Thomson puede tener valores mayores a 0, menores a 0 o iguales a 0. Veamos por qué. Cuando un fluido atraviesa una válvula, disminuye la presión. Si la temperatura aumenta y disminuye la presión, el coeficiente de Joule-Thomson es negativo. Si la temperatura aumenta y disminuye y la presión también disminuye, el coeficiente de Joule-Thomson es positivo. Ahora, si el cambio de la temperatura es 0, entonces el coeficiente de Joule-Thomson es 0. Aquí tenemos una válvula que vamos a hacer atravesar el fluido por ella y va a disminuir la presión. Por lo tanto, habíamos dicho que el coeficiente de Joule-Thomson podía tomar un valor mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Y la pendiente justamente de la temperatura con respecto a la presión, esta pendiente nos está dando directamente el valor del coeficiente de Joule-Thomson. Si la pendiente es negativa, el coeficiente de Joule-Thomson es negativo. Si en el punto de inflexión, el coeficiente de Joule-Thomson tomará el valor 0. Y cuando la pendiente es positiva, el coeficiente de Joule-Thomson tomará el valor mayor a 0. Entonces, cada uno de estos puntos que se pueden unir representa una línea de entalpía constante. Entonces uno puede hacer diferentes experimentos para mostrar las diferentes curvas de entalpía constante en un diagrama temperatura-presión. Por consiguiente, en los puntos de inflexión podría unirse entre ellos y sería el momento en que
la sustancia se comporta como un gas ideal. Hay infinitos puntos en las curvas de inversión. Ahora, fuera de esta zona de inversión, el coeficiente de Joule-Thomson toma el signo negativo y la temperatura aumenta. O sea, cuando un fluido atraviesa una válvula, la temperatura a la salida es mayor que la temperatura de entrada. Dentro de la curva de inversión, el coeficiente de Joule-Thomson toma el valor positivo, entonces la temperatura disminuye.